cuando llegó este momento, él lo negó y hasta en el proceso, dice la Escritura, profanó, maldijo. No, yo no soy, bueno, le iba la vida, ¿no? Le iba la vida. Pablo también era una persona un hombre con una extraordinaria visión de Dios, pero también Pablo tenía su momento duro y tuvo que romper su grupo misionero porque no le pareció bien lo que le hizo Bernabé, no estaba muy de acuerdo con lo que el sobrino de él había hecho y dijo, no, con este yo no viajo más, miren, no importa. Entonces, aquello se rompió y hubo que hacer otro team evangelístico, pero no forma de entrar a Pablo a que entrara en razonamiento. Eso fue así. O sea que eso estaba también ahí. Pues nosotros, amados, hemos visto todos estos personajes, pero nosotros también hacemos cosas parecidas. Ahora usted dice, ¿por qué es que nosotros hacemos estas cosas parecidas? Si nosotros no pudiéramos tenerle la explicación a estas cosas que nosotros hacemos, entonces nosotros nos vamos a quedar con mucha sensación de culpa. Nosotros nos vamos a quedar llenos de ansiedad, cristianos ansiosos, que dudan de todo y sobre todo con mucha inseguridad. Nosotros tenemos que reprender y sacar de medio la inseguridad. Nosotros necesitamos ser gente segura, confiadas en lo que tenemos, porque las herramientas que Dios nos ha dado son grandes y fuertes para la destrucción de fortalezas del enemigo, pero tú tienes que tener seguridad de eso. O sea, con mucha seguridad, tienes que tener seguridad, no es dudando ni bueno, yo voy a hacer esto, esa sensación de culpa, yo no puedo casi bregar con ella. Usted sabe que viene a uno, ¿no, hermano? Porque nosotros entonces estaremos muy carentes de lo que es vida espiritual. Estaremos muriendo también espiritualmente y estaremos carentes de gozo, perdemos el gozo también y el entusiasmo, y nosotros no queremos un ejército de esa manera. Antes, por el contrario, nosotros oramos para que no sea así. Y si el enemigo, que es el que mete todo esto, levanta todas esas murallas contra nosotros tenemos que orar para rompérselas. Y con las armas de nuestra milicia, que son precisamente las espirituales, porque Satanás nos quiere anular. Y espiritualmente trabaja con todo el elemento espiritual, y ahí mismo es que estamos hablándole a gente redimida, a creyentes. La Biblia le habla a todas estas personas que ya habían sido transformados y lavados. Sin embargo, las instrucciones están ahí, lo cual quiere decir que Satanás todo el tiempo está maquinando y trabajando precisamente para robarnos a nosotros el gozo, para robarnos la fe, la seguridad y hacer de nosotros un filde. Que no puede ser. Cuando nos enfrentamos con el conflicto, entonces, la Biblia no solamente te va a decir a ti por qué es que nosotros tenemos esos conflictos en nuestras vidas, sino también cómo podemos triunfar en medio de ellos. Las batallas espirituales están ahí. La Biblia las revela con claridad meridiana, no oculta nada. Pero en el pasaje de Juan, capítulo 3, cuando Nicodemo se acercó al Señor, que vino de noche, porque no se atrevía como identificarse, ¿no? Que apareció en ese pasaje que aparece desde el verso 1 al 21, que él le dijo, sabemos que tú tienes que ser de Dios, porque nadie que no sea de Dios no hace las cosas que tú haces. Y entonces el Señor le empezó a hablar a él y a decirle, lo que pasa es que hay que nacer de nuevo. Y entonces este hombre le dice, pero ¿cómo esto de que nacer de nuevo? Ahora nosotros los mayores nos meteremos en el vientre de nuestras madres para volver a nacer. Eso no tiene explicación. Y el Señor le dijo, porque hay que nacer del espíritu y del agua. Y empezó a hablar de qué? De un nuevo nacimiento. Y en ese pasaje también le explica y le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, dando a entender que en el proceso de la vida de cada creyente y de cada cristiano van a haber dos cosas que estarán siempre metidas ahí, porque nacemos de la carne y no lo podemos negar, pero es preciso que también nosotros nazcamos del espíritu. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Pero fíjense, ¿qué pasa con esta situación que se da en el creyente? Mire, esto es como
como el centro donde se desarrolla una batalla para cada uno de nosotros. Porque lo que es nacido de la carne va a tirar para la carne, y lo que es nacido del espíritu va a dar para el espíritu, ¿sabes? Y esa batallita la vamos a tener todos nosotros en nuestra vida. Usted lidiará contra todas esas situaciones en su vida. Tiene que prepararse bien uno para uno ganar la pelea, porque yo no estoy aquí para perderla, yo estoy aquí para ganarla. Amén. Porque yo sí sé que la pelea va a estarse dando siempre dentro de mí, pero yo tengo que prepararme para yo ser victorioso en medio de esa batalla. En Gálatas 5:17 dice lo siguiente. Ahí dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se da cuenta? Y en Gálatas 4:29 dice que hay una alegoría que se usa de los hijos de Abraham, el que había nacido según la carne, de los dos pactos. ¿Se acuerda que ahí hay una alegoría que habla de los dos pactos? El que nace de acuerdo según el hijo, el que es hijo de la promesa, y el que es hijo de la carne, que representa a la misma Jerusalén y su ley y todo ese sistema que permanece en esclavitud. Dice, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora la lucha entre esos dos hijos, entre Ismael, ¿verdad?, e Isaac, los hijos de la promesa, uno que nació por la promesa y el otro que nació según la carne, pues estaban en qué, continuamente. Bueno, pues yo tengo que entender que esto es una batalla espiritual, que la naturaleza carnal nuestra está vivita y coleando en nosotros, y que la naturaleza espiritual la tiene que dominar. Esa es la que tiene que prevalecer. Así que la naturaleza carnal, o el viejo hombre, puede tomar el control de nuestras vidas si decidimos que nuestra naturaleza espiritual siempre estará, esa vieja naturaleza al acecho, esa va a estar queriendo tomar el control. Va a ser egocéntrica, y lo es, egoísta por todo lo que usted pueda pensar, y está bien ligada y bien encadenada al mundo, y solo quiere controlar a la persona para que se logren las gratificaciones carnales, las cosas que nos gustan a nosotros. Pero usted sabe que eso es así. ¿Cuántos trabajos no le da a uno levantar oración a veces? Hay que sacrificar. La alabanza tiene que ser sacrificada. Sacrificios de alabanza, ¿verdad? Porque a veces uno lo que quisiera es irse. Y yo le digo que la iglesia tiene que abrir los ojos, porque muchas veces se confunden y se meten muchas cosas que no deben ser, que no deben estar, porque es que es la vieja naturaleza, a que no le gustan las cosas espirituales. Usted no se ha dado cuenta que esto siempre es un grupo, es remanente. ¿Cuántas rodillas no pudieran estarse doblando en esta iglesia? Pero eso es remanente. Es un remanente. Están muy claros. Yo sé que ustedes están claros. Miren, la única vía de escape de esa herencia que nosotros arrastramos de nuestra naturaleza adámica, nosotros ya sabemos, porque la Escritura nos dice, es la salvación por la fe en Jesucristo, que Dios ha provisto. Dios en su amor y gracia proveyó lo necesario para que nosotros hagamos inoperante esa naturaleza carnal en cada uno de nosotros, que lo hizo por medio de la muerte sustitutoria de Jesucristo mismo. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice Romanos 6:6? Ahí dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nosotros no sirvamos más al pecado. Nosotros no tenemos que servir al pecado, porque dice la Escritura que el viejo hombre fue crucificado, pero a veces nosotros nos bajamos de la cruz. ¿Es cierto o no es cierto? Nosotros sacrificamos, nosotros estamos crucificados también. Ese viejo hombre lo tenemos crucificado ahí, pero ese viejo hombre, cuando la naturaleza carnal se empeña en llevarle la batallita, ¿sabes?, dominando, y tú alimentando la naturaleza carnal de tu vida, te vas a bajar de la cruz y te vas a desclavar de ahí. No se supone que nos bajemos,
pero eso no va a ocurrir. En Gálatas 2:20 Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que yo con Cristo me he crucificado. Nosotros no vamos a crucificarnos para perdonar la humanidad, pero nosotros tenemos que crucificar nuestras pasiones y deseos, es lo que dice la Escritura. Eso hay que crucificarlo. Nuestras pasiones y deseos vienen, esa es nuestra cruz, verdaderamente, porque eso está con nosotros ahí, y todo el tiempo el llamado de la Escritura es precisamente a que crucifiquemos eso en nuestras vidas. Cuando una persona viene a Jesucristo y lo recibe como su Salvador personal, inmediatamente el Señor identifica a esa persona con la muerte de Cristo. Dios lo va a identificar, y al mismo tiempo ocurre, eso es simultáneo, ocurre nacimiento espiritual. Sin embargo, aunque la naturaleza vieja haya muerto, no queda borrada, ni tampoco aniquilada, va a estar ahí. Pero fíjese que la naturaleza carnal, escuche bien esto, la naturaleza carnal está muerta para Dios, pero muy viva para el mundo. Y la naturaleza espiritual está muerta para el mundo, mas está muy viva para Dios. Así que esas dos fuerzas estarán siempre en nuestro interior. Pedro, volviendo a Pedro, no comprendió el significado espiritual de las palabras que le dijo el Señor. Y el Señor se lo advirtió, le dijo, lo que yo hago, tú no lo vas a comprender ahora, mas lo comprenderás después. Pero lo mismo, tanto Pedro como tú y yo necesitamos, amados, también bregar con esas impurezas que a diario nosotros estamos tomando, y por lo cual casi nos infectamos de pecado si no bregamos con esas impurezas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahí le dice que hay dos formas: por medio de la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento, que no es confesar nada más, es que tú tienes que darle un about face a eso y virar 180 grados en la dirección en que iba, que es toda la dirección opuesta, y tú podrás convertirte en un cristiano victorioso. La limpieza del cristiano depende también de que ande en luz, que eso es de lo que habla Juan en su primera epístola. ¿Y qué es andar en luz? Usted tiene que estar en comunión, lo que dije yo, porque el pecado rompe la comunión. Usted tiene que estar en comunión con el Padre y también con el Hijo. Si andamos en luz, dice la Escritura, como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo es la que nos limpia a nosotros de todos nuestros pecados. Pero mire bien, andar en luz no es andar impecable. No. La andanza en la luz no es estar sin pecado, porque eso, amado, es ser la luz. Y nosotros no somos la luz, nosotros resplandecemos la luz de Cristo, ha de brillar en nosotros, pero nosotros no somos la fuente, nosotros no somos la luz. Así que el que es impecable es Dios, porque Dios sí es luz. ¿Qué tenemos que andar nosotros? Nosotros lo que tenemos es que dejar que esa luz alumbre en nuestro corazón, y nosotros responder a esa luz y ser guiados por ella, porque Dios realmente es el quien. Cuando la luz, que es Dios, brilla en el corazón nuestro, revela el pecado y lo tenebroso que hay allí, y ahí mismo en el corazón, dice, cuando eso se da, en el corazón es juzgado el pecado y puesto fuera por el poder de Jesucristo y por su gracia. Y es lo que reafirma las palabras de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué herramientas tenemos nosotros entonces para podernos ayudar en esta batallita? Mire, nosotros tenemos que reconocer, lo primero es que usted tiene que estar consciente de que el problema y que